sé qué proceso estás viviendo que te ha hecho soltar las promesas de Dios. Agar soltó a Ismael. Era la promesa de Dios. Dios le había prometido a Abraham que Dios iba a bendecir a Ismael. Por causa de Abraham, Dios iba a bendecir a Ismael. Y Dios tenía una promesa con Ismael. Pero Agar había soltado de sus manos la promesa por causa del desierto, del proceso que ella pensó que la iba a matar. Muchos de ustedes, el proceso que están viviendo hoy los ha llevado a soltar las promesas de Dios. Has dejado de creer a lo que Dios te habló. Has dejado de creer a lo que Dios te dijo. Has soltado las promesas de Dios. Has perdido la fe. Has perdido la pasión. Has soltado las promesas. Cuando tú dejas de creerle a Dios, cuando tú dejas de creerle a Dios y a su palabra, amén, has soltado la promesa como Agar. No sé qué proceso te ha hecho soltar la promesa como Agar por el desierto que estás viviendo. El desierto que vivió Agar fue la que provocó que soltara la promesa que era Ismael. Pero antes de Dios abrir los ojos a Agar para que pudiera ver la fuente de agua, que era la que se le había terminado, porque Agar piensa que por falta de agua en el desierto se va a morir. Pero dice la Biblia que antes de Dios abrirle los ojos a Agar, Dios le dijo algo: levanta a Ismael, que era la promesa. Cuando Agar levanta a Ismael, que es la promesa, entonces los ojos se le abren. Tú, los ojos espirituales, no se te puede abrir tu entendimiento espiritual si tú no agarras las promesas que has soltado. Tú quieres que los ojos se te abran. Tú quieres entender el plan de Dios. No sueltes las promesas. No dejes de creer a Dios y a su palabra. Cuando tú dejas de creerle a Dios y a su palabra, has soltado las promesas. Has dejado de creerle a Dios. Dios le dice a Agar: antes de abrirte los ojos, primero vuelve a levantar la promesa. Vuelve a tomar Ismael, que es la promesa. Cuando Agar toma a Ismael, que es la promesa, los ojos de Agar se le abren. Resulta que lo que Dios iba a usar para abrirle los ojos a Agar, ella la había soltado, que era Ismael. Muchos de ustedes, las promesas que van a producir que la bendición de Dios las pueda ver o que puedan llegar, tú has soltado las promesas de Dios. Era la promesa en la mano de Agar que iba a producir que los ojos de Agar se le abrieran y que pudiera ver la fuente de agua en el desierto. Porque Agar estaba afligida porque no había agua en el desierto. Se le había terminado el agua que llevaba en el odre. Ella estaba llorando por el odre de agua que se había terminado, pero no podía ver la fuente de agua que Dios tenía en el desierto. En el desierto es donde Dios nos bendice. Recuerda que Dios no está condicionado a espacio ni a tiempo. Dios no es controlado por el problema. Él controla el problema. El problema no controla a Dios. Es Dios quien controla el problema. Es Dios quien controla la circunstancia. Dios no es controlado por la circunstancia, porque Él no habita en espacio ni en tiempo. Dios habita, amén, en la eternidad. Él habita en el tiempo, fuera del tiempo. El poder de Dios no tiene límite. Recuerda que Él es el Dios que en el desierto, dice Isaías 43:19, yo abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esa experiencia la vivió Agar. Pero Agar, para que los ojos se le abrieran y que pudiera ver la bendición de Dios en su vida, tuvo que levantar a Ismael, porque Ismael era su hijo y Dios tenía una promesa con Ismael. Pero ella lo había soltado esperando que Ismael muriera. Amén. Y ella se había retirado. Muchos de ustedes, el desierto que están viviendo los ha hecho que suelten las promesas de Dios. Y resulta que las promesas que has soltado, las promesas que has dejado de creer, son las que van a producir que tú veas la bendición. Agar había soltado a Ismael. Ismael era la promesa. Y con esa promesa en sus manos era que Dios iba a bendecir a Agar a través de Ismael. Los ojos se le abrieron a Agar cuando ella tomó a Ismael, que era la promesa. ¿Tú quieres ver un cambio en tu vida? Vuelve a creer a las promesas de Dios. Cuando tú dejas de creerle a Dios, cuando tú dejas de creer en la palabra de Dios, estás soltando las promesas como Agar soltó a Ismael, la cual Dios tenía una promesa con Ismael. Dios le había dicho a Abraham que iba a bendecir a Ismael. Iba a haber una descendencia que iba a ser bendecida por causa de Ismael. Pero Agar había soltado la promesa, había soltado la bendición y había dejado que la promesa, ella se había alejado de la promesa. Probablemente el desierto te ha hecho que te alejes de las promesas de Dios. No sé qué proceso, qué tribulación estás viviendo hoy que te ha hecho que te alejes de las promesas de Dios. Pero hoy Dios quiere que vuelvas a levantar las promesas. Vuelve a recuperar la fe en Dios. Vuelve a levantarte, porque cuando Agar
tomó a Ismael, los ojos se le abrieron. Y donde ella pensaba que iba a morir, fue donde tuvo vida. El desierto que tú piensas que te va a matar, es el que te termina dando vida. Es el que te termina formando. Es el que te termina dando experiencia, sabiduría, madurez, carácter, bendición. Dice la Biblia que desde que Dios le abrió los ojos a Agar, Agar nunca volvió a llorar, porque sus ojos estaban abiertos y podía ver la bendición. Agar al principio estaba llorando por dos razones: porque había soltado la promesa, que era la que iba a provocar que sus ojos se le abrieran y que pudiera ver la fuente de agua en el desierto. Número dos, Agar, por causa, escucha bien, de tener los ojos cerrados, ella vivía llorando, estaba frustrada. Pero desde que Dios le abrió los ojos a Agar para que viera la bendición, Agar nunca volvió a andar llorando, porque ella vivía con los ojos abiertos. Ella sabía que aunque estaba en un desierto, Dios estaba con ella en el desierto. Aunque ella estaba en un desierto, la bendición estaba con ella en el desierto. Dice la Biblia en Génesis capítulo 22, Génesis capítulo 21, versículo 20, dice la Biblia que Dios estaba con el muchacho, con Agar y con Ismael. Y dice que Agar, Ismael, creció en el desierto. Amén, se hizo un guerrero en el desierto. Fíjate que después de que Dios le abre los ojos a Agar, ellos nunca vuelven a andar llorando por el desierto. Dice la Biblia que Agar e Ismael creció en el desierto, se fortaleció en el desierto. Ellos no huyeron del desierto, sino que crecían en el desierto. En el desierto Dios te va a dar crecimiento. En el desierto Dios te va a hacer un guerrero. Ismael, en el desierto de Parán, que significa gloria y belleza, en el desierto vas a ver la gloria de Dios. Agar e Ismael, dice la Biblia que Ismael creció en el desierto, aprendió a usar el arco en el desierto. En otras palabras, el desierto que tú piensas que te va a matar es el que te termina dando crecimiento, es el que te termina siendo un guerrero, una guerrera, un hombre y una mujer de Dios. Ismael creció en el desierto. Mira dónde creció Ismael. Creció en el desierto, dice la Biblia, y Jehová estaba con el muchacho y creció en el desierto. Fue guerrero en el desierto. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Ismael en el desierto. No importa el desierto que estás viviendo, pero si Dios está contigo, va a venir la voz de Dios sobre tu vida. En el desierto que estás viviendo no vas a morir. El desierto es para darte crecimiento, es para formarte, para hacerte un hombre, una mujer que aprendas a depender de Él. Los hombres de Dios en la Biblia, cuando fueron al desierto, escucharon la voz de Dios en el desierto. Recuerda, el desierto es para conectarte con la voz de Dios. Y donde hay voz de Dios hay vida. Jeremías vivió un momento de desierto. En Jeremías capítulo 32, dice la Biblia que el rey metió preso a Jeremías porque Jeremías era un mensajero de parte de Dios y le daba la palabra al rey, y el rey se enojó y lo metió en una cisterna. El rey pudo impedir que el profeta Jeremías no estuviera en libertad física, pero no pudo impedir que la voz de Dios llegara sobre el profeta Jeremías. Dice la Biblia que Jeremías vivió un proceso que por él predicar el mensaje que Dios le daba al rey, el rey se enojó, lo metió en una cisterna, le quitó su libertad, le quitó, amén, el privilegio de poder ir al palacio, de poder estar en libertad como los demás. Pero ¿sabes qué no pudo impedir el rey? Que la voz de Dios viniera sobre el profeta Jeremías. Por eso él dice en Jeremías 33:3, cuando Dios le habla, clama a mí y yo te responderé. En el versículo 33 Jeremías dice, vino palabra de Jehová a mí, aún estando preso. Aunque el profeta estaba preso, aunque el rey le había quitado su libertad, el rey no pudo impedir que la voz de Dios viniera, a pesar del momento que el profeta Jeremías estaba viviendo. Le pudo quitar muchas cosas el rey a Jeremías, pero no pudo impedir la voz de Dios sobre el profeta, porque aunque el profeta estaba en una cisterna, Jeremías dice, vino palabra de Jehová, vino la voz de Dios en una cisterna. Y el profeta dice, aún estando preso, el mismo Dios que le hablaba cuando estaba afuera, era el mismo Dios que le hablaba cuando estaba en la cisterna. El mismo Dios que te habla o que ha estado contigo cuando todo está bien, es el mismo Dios que está contigo cuando todo está mal. El rey hizo hasta lo último para quitarle su libertad, pero hay algo que el rey no pudo hacer. No pudo impedir que la voz de Dios llegara sobre el profeta Jeremías estando en aquella cisterna. No sé qué cosas en tu vida te están impidiendo, no sé qué proceso tú estás viviendo, pero vengo a decirte, la voz de Dios nadie la puede impedir sobre tu vida.
Hay muchas cosas que hay personas que las pueden impedir que tú las hagas, pero no van a impedir que la voz de Dios venga sobre tu vida. Jeremías estaba en una cisterna, aunque el